Hola, cordial saludo. Mi nombre es Yuri Martel Quintero García. Eh, a continuación les voy a presentar unas preguntas que nos han dejado planteado en la guía, y es por qué es importante para un economista conocer y entender el modelo del mundo Fleming. Bueno, el modelo del mundo Fleming es como una herramienta teórica que se emplea en el campo de la economía internacional eh, para estudiar cómo interactúan las políticas monetarias y fiscales en el tipo del comercio internacional en una economía que se está abierta en el resto pues del mundo. El modelo es importante para la economista, ya que les ayuda a comprender cómo las políticas económicas impactan en una economía abierta y cómo se les interrelacionan entre sí. Bueno, a continuación pues les voy a nombrar pues algunas razones por las cuales es importante conocer un economista, que lo conozca un economista y entender pues este modelo. Primero, la política económica se influencia por el medio del modelo de mundo Fleming, pues el cual ayuda a los economistas a comprender el impacto de la política monetaria y fiscales en una economía abierta. Un ejemplo de esto está la capacidad de analizar cómo las decisiones sobre la oferta de dinero y la tasa de interés pueden impactar en el tipo de cambio, la actividad económica y el comercio internacional. Estos aspectos cobran la importancia para el economista, que se dedican a formular y examinar las políticas económicas a nivel internacional. Bueno, segundo, en el modelo de Fleming brindan un marco teórico para entender cómo las decisiones de la política económica influyen en el valor de la moneda respecto a otra. Bueno, esto quiere decir que en el tipo de cambio juega un papel crucial en la economía global, influyendo en el comercio internacional, la inversión extranjera, la competitividad empresarial y la estabilidad del marco económica. Bueno, los economistas se especializan en una economía internacional, la política monetaria o gestión de divisas. Deben comprender cómo las políticas económicas pueden afectar al tipo de cambio, y el modelo de Fleming es una herramienta fundamental para lograrlo, para poderlo adquirir. ¿Sí? Tercera, el modelo de Fleming es muy útil, ya que para poder analizar cómo las políticas económicas impactan en un comercio internacional. Un ejemplo, esto es el análisis de un impacto de la política monetaria y fiscal en la competitividad de las exportaciones e importaciones, ya que digamos que este tema radica su relevación para los economistas que investigan el comercio internacional y la política comercial y la competitividad de este mercado, en la empresa pues global. Listo. A continuación pues voy a mostrarles unas tablas que he realizado. Acá tenemos la política monetaria según el tipo de cambio fijo. Bueno, tenemos la variable, la política monetaria expansiva, la política monetaria restrictiva. Bueno, el consumo. El consumo en política monetaria expansiva es el incremento del consumo de ahora que incrementa los ingresos. En la política monetaria es cuando los precios suben. Cuando los precios suben, los ingresos no aumentan, las personas no compran, las personas compran menos. ¿Sí? La inversión es el interés que disminuye y decae. El interés baja mientras que la renta sigue disminuyendo. Son casi como la competitividad, ¿sí? Las exportaciones están disminuyendo y la política monetaria pues están aumentando la exportación.
Acá está en política expansiva está disminuyendo y en política monetaria pues está aumentando. Las importaciones en política monetaria, las exportaciones están disminuyendo, las exportaciones están aumentando, o sea, es al contrario. Y en la política monetaria receptiva la importación está disminuyendo. Acá sí está, en la pasada fue aumentando y en acá está disminuyendo. En el flujo de capital local, la monetaria local circula menos y su valor disminuye. Acá el interés creciente provoca la desesperación de la moneda. ¿Sí? El flujo de capital externo del extranjero dice que la política monetaria, a medida que el valor del dólar disminuye, aumenta la demanda de divisas extranjeras. Acá en la política monetaria dice que en otros países considera la rentable de nuestras monedas local, por lo que hay una mayor cantidad de la moneda extranjera en la circulación. En conclusiones global sobre la situación de la economía económica, dice que la política monetaria no es recomendable porque no incrementa el ingreso de la economía. Y en política monetaria restrictiva, dice que una política monetaria restrictiva no logra generar cambios en la economía. Acá tenemos otro cuadrito donde es la política fiscal según el tipo de cambios fijos. Acá también tenemos variables, políticas monetarias expansivas y políticas monetarias restrictivas. Acá decimos que el consumo en políticas monetarias expansivas es el gasto que aumenta, pero también incrementa la renta, lo que hace que el consumo se mantenga. En políticas monetarias restrictivas es a medida que aumenta el interés, se reduce el gasto y el consumo. También tenemos en inversión. En políticas expansivas es la cantidad de dinero que se invierte y crece. En políticas restrictivas es la inversión se reduce debido al aumento de interés. Las exportaciones es la cantidad están disminuyendo y en política pues es lo contrario, están incrementando. Acá están disminuyendo y allá están incrementando. En importaciones es al contrario, acá está en políticas expansivas, está aumentando y en políticas restrictivas están disminuyendo. Flujo de capital local, en políticas monetarias expansivas hay más dinero circulando en la economía debido a un aumento en la renta, sin embargo la moneda local se está desvaluando. Y pues en políticas restrictivas dice que la cantidad de dinero que las personas quieren tener aumenta. Acá lo están desvaluando y allá lo están aumentando. En el flujo de capital externo dice que en la política expansiva el ingreso de dinero extranjero aumenta por la moneda local que se revalúa. En políticas restrictivas aumenta las inversiones extranjeras. Y acá en conclusión global sobre la situación de la economía, en la política monetaria expansiva nos dice que la política fiscal expansiva con los tipos de interés fijos aumentan en la renta de la economía. En la política monetaria restrictiva dice que la política fiscal restrictiva implica un tipo de interés fijo e impacto negativo. Acá tenemos la política monetaria según el tipo de cambio flexible y dice que el consumo es el consumo que aumenta cuando aumenta la renta, el consumo baja cuando la renta disminuye y suben los intereses, la inversión en la política monetaria es la inversión que crece a medida que la renta aumenta. Y en la política restrictiva es la inversión baja. Las exportaciones están bajando y las exportaciones en el otro lado, pues en la política restrictiva están creciendo. Las importaciones crecen cuando
cuando la renta aumenta, que los resultan en una mayor oferta y la demanda de bienes y servicios. En la política restrictiva, pues las compras del extranjero se están reduciendo. En el flujo de capital local, la circulación de esta moneda aumenta cuando la renta sube. En el dinero circula cuando la renta se reduce. Esta política es restrictiva. En el flujo de capital externo extranjero, menos dinero extranjero entre países debido a la caída en el tipo de cambios. Y en la política monetaria de flujo capital existe una mayor cantidad de dinero proveniente de otros países ingresados. En conclusión, digamos que la política monetaria expansiva es el modelo de mundo Fleming, cuando el tipo de cambio flexible aumenta tanto el tipo de interés como en el mundo de la renta de la economía. Y en la política restrictiva es en el cambio de una restrictiva como de flexible en el mundo de Fleming, disminuye tanto el tipo de interés como el nivel de renta de la economía. Bueno, acá tenemos el otro, que es el último. Perdón, ese no es este. Y por último tenemos este, que es la política fiscal según el tipo de cambio flexible. Y nos dice que a medida que la renta sube, también como lo hace en el gasto, resulta como un aumento de consumo. Y la disminución en el consumo se debe que la reducción a la renta lo está llevando a un exceso de oferta de bienes. Y en la inversión, pues la cantidad de dinero invertida crece, y en política restrictiva la inversión baja porque los intereses están bajando. La exportación en exportaciones aumenta, y en la política restrictiva se reduce debido a la depredación de la moneda nacional. Las importaciones aumenta provocando un saldo negativo en la cuenta del capital. Las importaciones bajan porque la renta está disminuyendo. En el flujo capital local, el capital fluye bien porque los ingresos están aumentando. Y en la política restrictiva, la moneda local está en escaso debido a una disminución en los ingresos. En el flujo de capital externo, el tipo de cambio ha aumentado, lo que ha traído una gran cantidad de inversión extranjera. Y en la política restrictiva, debido a bajos intereses, hay un gran flujo capital extranjero. Y pues en conclusión, en políticas monetarias expansivas hay una medida en la que se eleva un gasto público y se reduce en la carga impositiva para estimular de la economía, que permiten que la moneda nacional factúe. En la política restrictiva no es recomendable aplicar una política fiscal restrictiva con un tipo de cambio flexible debido a la falta de atractivo de la economía. Listo. Muchas gracias. Este pues ha sido mi tema. Muchas gracias por su atención prestada.